Gloria a Dios. Dios los bendiga, amados hermanos. ¿Cómo están? Gloria al Señor. Bendito Dios. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Dios es grande. Él es amoroso. Qué mañana más espectacular, ¿verdad que sí? Qué mañana espectacular. Tremenda, tremenda. ¿Sabe? Para mí los actos del bautismo es algo tan y tan maravilloso. El simbolismo que conlleva y todo eso para mí es espectacular. Gloria a Dios, Dios es bueno. Dígale al hermano que está al lado suyo, así, al que está más cerquita de usted le va a decir, qué bien tú te ves hoy. No, pero así, o sea, dígale, te tiraste la tela hoy. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. La palabra que yo siempre digo que todo lo que traigo a ustedes como palabra de Dios es que en realidad siempre es algo que Dios me habla a mí primero, definitivamente. Entonces yo les pido a ustedes encarecidamente que no miren el instrumento, o sea, no lo miren al instrumento, miren lo que Dios tiene para ustedes hoy. Amén. Hace unos días atrás, un par de semanas atrás, mi hermosa, bella, preciosa, maravillosa nieta, Vela, la que como imán nos trajo para acá, para Puerto Rico. Gloria a Dios. Pues viene y me dice, Abu, cántame. Dios mío. Si se lo hubiera dicho Efraín Ramírez, pues yo entiendo, ¿verdad? Porque él es un cantante profesional, ¿ves? ¿Dónde está Efraín? ¿Está por ahí? Míralo ahí escondidito, no te me escondas. O a Pastor Víctor, ¿verdad? Que tiene una voz así de tenor. Si se lo hubiese dicho a Oni, yo lo entiendo, pero viene y me dice, cántame. Entonces yo vengo y empiezo a cantarle. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. ¿Verdad que sí? Que nos acordamos de esa canción. Eso fue lo primero que me vino a la mente. Pero miren cómo es la cosa. Después que él cantó la canción, yo vengo y pienso, oye, hace mucho tiempo que yo no leo el libro de Jonás. Mire qué cosa. Y entonces empiezo a leer el libro de Jonás. Y el Señor comienza a hablar a mi vida. Pero brutal. O sea, y eso es lo que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Vamos al libro de Jonás precisamente. El capítulo 1, los versos del 1 al 3, para dar un fundamento a lo que vamos a estar hablando en esta mañana. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Dice la palabra del Señor de esta forma. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Pero Jonás huyó del Señor y se dirigió a Tarsis. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis, pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad huyendo así del Señor. Palabra de Dios. La historia de Jonás, amados hermanos, es muy conocida por nosotros, muy conocida porque desde niños nosotros estamos escuchando sobre Jonás. Y yo recuerdo que en la escuela bíblica dominical la ballenita y cortábamos las figuritas o sea, era una historia muy común porque es una historia, la verdad que muy sencilla de explicar, muy alegórica, muy bonita para contarle a los niños y era una de mis historias favoritas de la Biblia. Jonás era un profeta de Israel. Y como profeta de Israel, él recibe la orden de Dios de ir a Nínive y que le advierta a sus habitantes que debido a su maldad, pues Dios lo iba a destruir. Y era un profeta, o sea, así reconocido. Incluso si vamos a Nahum, también lo encontramos ahí hablando al rey, creo que era Jeroboam, hablándole y dándole una palabra, etcétera. Bueno, el asunto es que Dios manda a Jonás a ir a esta ciudad
la ciudad de Nínive. ¿Y cómo era esta ciudad? Vamos a comenzar por ahí. ¿Cómo era esta ciudad a la que nos referimos? Pues Nínive era una ciudad que era sumamente pecaminosa, había mucha maldad. Era la capital de Asiria y los asirios tienen un historial de ser perversos y sanguinarios. Los asirios eran los peores enemigos de Israel y todavía lo son. Y Dios pues le dice a Jonás, vamos a hacerlo así en el coloquio puertorriqueño, en un lenguaje puertorriqueño: mira, ve y dile a esos cabezones, a los que tú odias, que son tus enemigos, vete y dile que se arrepientan o el diablo se los va a llevar. Se arrepientan o voy a acabar con ellos. O sea, estamos hablando de que Dios le está diciendo a Jonás que vaya donde esta gente que son sanguinarios, que son déspotas, que son perversos, que son malos, que son sus enemigos. Vete y dile esto. Y en otras palabras, si lo vemos desde otro punto de vista, lo que Dios le estaba diciendo a él: mira, vete y dile a ellos que se arrepientan de su pecado y yo les voy a extender mi misericordia y mi perdón. En realidad eso era lo que Dios le estaba diciendo a él. Y Jonás, en lugar de obedecer a Dios, de obedecer la instrucción de Dios, lo que hace es que huye de la encomienda agarrando un barco hacia Tarsis. O sea, Jonás decidió que era más fácil para él escapar de su responsabilidad que obedecer a Dios. Y hay muchas especulaciones porque no hay algo así específico. Hay un par de detalles, pero no hay nada específico en la Biblia que nos diga a nosotros cuál fue el verdadero motivo de Jonás haber huido, y nosotros podemos especular por lo que dice la palabra. Y unos dicen que fue por miedo y cobardía, y no lo culpo. Pero otros dicen que él prefería que Dios destruyera a los ninivitas, que eran sus enemigos y que eran malos con Israel. Y la realidad es que la imagen que casi todos podríamos tener de quién era Jonás no es la mejor imagen. La imagen de un hombre cobarde, de un hombre que desobedece a Dios. Pero fíjense qué cosa, que a nosotros como cristianos como que nos gusta mucho identificarnos con los personajes bíblicos que representan éxito, que representan valentía, que representan victoria, que representan fe. A nosotros como que nos encanta que nos identifiquen con el liderazgo de Moisés. O que nos identifiquen con la fe de Abraham, que nos identifiquen con la sabiduría de Salomón, que digan: wow, tú tienes la sensatez de Abigail, o tú eres valiente como Esther, o valiente como Josué. Eso está chévere, ¿verdad? Que chévere que uno como que hace: a rayo, espérate, esto está chévere. Sin embargo, la realidad, amados hermanos, es que a veces nosotros somos más parecidos a Jonás, por más difícil que se nos haga identificarnos con él. Por más difícil que nos identifiquemos, aunque nosotros quisiera que nos dijeran: no, muchacho, tú eres como Pablo, un evangelista como Pablo, tú eres un predicador como Pedro, tú eres un salmista como el rey David. La verdad es que nos parecemos a veces más a Jonás que a cualquiera de ellos. Y es la verdad. Jonás, al igual que muchos de nosotros, era un hombre que amaba a Dios. ¿Sabe? No es que no amaba a Dios, él amaba a Dios y él tenía una comunicación con él, porque por eso era que ahí la Biblia lo dice, que el Dios le dio una palabra, ellos se comunicaban. Y no solamente eso, sino que también ya Jonás conocía sobre la misericordia, el amor y el perdón de Dios. Sin embargo, a menudo hacemos como Jonás. Nosotros decidimos escapar de nuestra responsabilidad aún sabiendo cómo es Dios y aún teniendo comunicación con Dios y aún siendo hombres que amamos a Dios, hombres y mujeres que amamos a Dios. Nosotros conocemos nuestro llamado, conocemos nuestra encomienda, conocemos el propósito que Dios determinó para nosotros. Nosotros sabemos qué es lo que tenemos que hacer con nuestras vidas, pero aún así nosotros decidimos escapar de nuestras responsabilidades, valiéndonos de las mismas excusas que usó Jonás para no cumplir con ellas. Así somos, es la realidad. Les repito, acuérdense que esto es para mí y lo comparto con ustedes. ¿Estamos claros?
¿Cuáles pueden ser algunas de esas excusas que nosotros podemos tener para no obedecer a Dios, para ser desobedientes? La primera excusa que tenemos es que nosotros tememos a las consecuencias de obedecer. Porque obedecer cuesta. Cuesta nuestra voluntad. Cuesta nuestra opinión. Cuesta que le demos paso a que Dios cumpla su voluntad en nosotros. Cuesta que nosotros echemos a un lado nuestro orgullo y nuestro ego para darle paso al control de Dios sobre nosotros. Cuesta que aguantemos la lengua cuando tenemos que aguantarla para que sea Dios quien hable a través de nosotros. Cuesta que no sigamos repitiendo, es que yo soy así. No. Obedecer a Dios cuesta. Y nosotros sabemos que, como decía Pablo, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero aún así nosotros decidimos desobedecer. Decidimos desobedecer la voluntad de Dios sin darnos cuenta que el precio de desobedecer la voluntad de Dios es demasiado alto. Y el problema es que no nos damos cuenta que cuando nosotros, por el contrario, obedecemos a Dios, nosotros tenemos todas las de ganar, todas. Cuando le obedecemos, ¿saben qué? Él paga el precio por nosotros. Sin embargo, cuando decidimos hacer lo contrario, decidimos desobedecer a Dios, el costo y el precio nos toca pagarlo a nosotros. Y el costo es alto, tan alto que para Él pagar por nosotros, pagó con su propia vida. La desobediencia de Jonás le costó, amados hermanos. Le costó no solo un pasaje para Tarsis, el cual lo perdió. Le costó muchas cosas. Miren, hermanos, era más fácil para él ir a Nínive, que quedaba a un promedio de 550 millas de Samaria. Y él decide irse a miles y miles de millas de distancia a Tarsis, que total perdió su pasaje. Lo montaron en la barriga de un gran pez. De gratis. Ese fue el precio que tuvo que pagar Jonás. Un precio alto. Tuvo 3 días ahí en oscuridad total. Hermanos, imagínense en esto. Metido en las entrañas de un animal gigante, usted metido ahí dentro. 3 días, total oscuridad, podredumbre, el mal olor, la peste. O sea, piensen en eso. Usted está siendo ahí digerido por un animal, literalmente. Y ese fue el precio que tuvo que pagar Jonás por tratar de escapar de su responsabilidad. Otra excusa que generalmente podríamos tener es que puede ser nuestra excusa, sea que le tenemos miedo al que dirán. ¿Qué dirá mi familia cuando se enteren? ¿Qué dirán mis compañeros de trabajo? Se van a burlar de mí. Seré el hazmerreír de mi círculo de amigos. A veces sabemos que lo que nosotros tenemos que hacer, pero no lo hacemos porque no queremos herir los sentimientos de algunas personas. Entonces, preferimos desobedecer a Dios antes de herir sentimientos de otras personas. ¿Cómo es eso? Preferimos quedar mal con Dios y no con la gente. Seamos honestos, a mí me ha pasado. Entonces, eso nos desgasta por dentro. Porque entonces estamos obviando la voz de Dios, del Espíritu Santo, que nos está redarguyendo y nos está diciendo a nosotros: no hagas esto, haz esto. Pero nosotros tomamos la decisión de desobedecer a Dios. Quizá nuestra excusa es que nos falta fe y que nos falta confianza. Cuando nosotros perdemos la fe, amados hermanos, y cuando perdemos la confianza en Dios, nosotros nos congelamos, nos paralizamos. Porque
nos quedamos así, no nos atrevemos a dar un paso de fe. No nos atrevemos a decir voy a confiar en eso. No, nos quedamos ahí paralizados. Entonces, el problema mayor es que perdemos la fe, perdemos la confianza y rápidamente nuestra imaginación nos traiciona. Porque entonces empezamos a pensar en cosas negativas. No, pero es que no puedo hacer eso. No, mira, y si me pasa, ay, no, y empezamos a pensar en lo peor, en lo peor, en lo peor. O sea, pensamos, no voy a tener éxito en esto, voy a fracasar. No tengo la capacidad o los recursos para lograr la encomienda que Dios me está mandando que haga. Entonces, muchas veces esa misma imaginación, porque no es nuestra imaginación, no es ni siquiera la realidad de lo que Dios ha dicho en su palabra para nosotros. Son cosas que nos imaginamos. Entonces, comenzamos a menospreciarnos y comenzamos a no valorar, y aquí está el peligro mayor, a no valorar lo que Dios ha depositado en nuestras manos. A no darle valor a eso. Y es una mentalidad negativa que no permite que demos pasos de fe y por ende nosotros nos quedamos ahí estancados sin hacer nada. Y el asunto es que cada vez que Dios le ha dado una encomienda a alguien, amado hermano, y entienda esto de una vez por todas, cada vez que Dios le da una encomienda a alguien, también le ha prometido que estará con él siempre. Dios te dice a ti, haz, ve y no te deja ahí. Él te dice, y yo iré contigo. No hay ni una sola cita bíblica donde Dios mande a alguien y no vaya con él. Jamás Dios ha dejado solo y sin recursos a alguien que obedece y cumple con las responsabilidades de su llamado. Jamás. Si Dios te mandó, si Dios te dio la instrucción, obedécele, porque en el camino vas a encontrar que Él está contigo y te está proveyendo. Él es tu proveedor. Miren, mis amados hermanos, la frase no tengas temor está 365 veces en la Biblia. Una vez por cada día de tu vida. Es como para que entiendas. Yo no creo en casualidades. Yo creo que esto pasó literalmente porque Dios dijo, esto tiene que ser así, para que mis hijos no se olviden nunca que no deben temer. Ni un solo día de tu vida. En el Salmo 56:3, el salmista nos dice qué hacer para lidiar con nuestros miedos y nuestros temores. Miren esta lectura tan hermosa, Salmo 56:3. Pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. O sea, Él no está diciendo, cuando tenga miedo, por favor, pon en mí mi confianza. Él está diciendo, yo la voy a poner. Eso es una decisión del salmista. Viene un pensamiento negativo a tu mente, ¿qué tú vas a hacer? Yo te reprendo en el nombre de Jesús. Yo voy a creer la palabra que Dios ha dicho de mí. Si Dios ha dicho que yo soy su hijo, que yo soy real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido, yo soy llamado, yo soy empoderado en el nombre de Jesús, yo voy a creerle a Dios. No voy a creer las mentiras del enemigo que está tratando de poner en mi mente. Él no puede hacer nada con mi mente porque mi mente le pertenece a Dios. Yo tengo la mente de Cristo, tú tienes la mente de Cristo. No hay nada ni nadie que se va a ir en contra tuya. Nada ni nadie. Nada ni nadie. Yo no voy a dejar que mi imaginación se empiece a pensar en lo peor. Al contrario. Si viene un pensamiento negativo a mi mente, yo voy a pensar en la bondad de Dios para mi vida. Yo voy a poner a Cristo, a Dios en mi mente. Ese es el camino a seguir. Salmo 118:6 dice, el Señor está de mi parte, por tanto que no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Nada. Hermano, entiéndelo, tenemos la vida eterna. A través de Cristo Jesús. Ya. O sea, ellos son mortales. Yo no. Tú no. ¿Estás entendiendo este principio? Eso es poderoso. ¿Por qué voy a temer? ¿Por qué? Yo siempre me acuerdo de un pastor que decía, nosotros somos como superhéroes. Somos así que como Superman, que le disparan balas y las balas no le hacen nada.
sea, ¿por qué? Porque Cristo en mí. Por Cristo en mí. ¿Por qué? Porque yo gozo ya de la vida eterna. Amén, gloria a Dios. Quizás nuestra excusa es que tenemos es que tememos que nosotros vamos a perder lo que tenemos. Miren qué cosa. Como que, ay, tengo miedo de perder esto. Esto es mío. ¿Saben qué? Nos cuesta soltar. ¿Saben por qué? Porque soltar implica reconocer que nada de lo que yo tengo es mío y que todo le pertenece a Él. Que aún lo que nosotros amamos no nos pertenece. Nuestros hijos no nos pertenecen. El problema es que a veces le damos más importancia a nuestros hijos que a Dios. Cuando nosotros entendemos ese principio, este principio, amados hermanos, a mí me vuela la cabeza. Porque me da paz. Me da paz. Muchas veces no entendemos que cuando Dios te pide que tú sueltes algo, ¿saben para qué? Para hacer espacio en tu interior, para Él depositar cosas nuevas y beneficiosas para ti. Cuando tú sueltas algo, tú sacas algo de ti, Él deposita cosas nuevas. Pero mientras tú tengas todas esas cosas dentro de ti, están impidiendo que Dios haga la obra que quiere hacer en tu vida y en mi vida. ¿Alguien que está siendo bendecido por esta palabra? Yo estoy siendo bendecido. Yo estoy siendo bendecido. Puede ser que nuestra excusa sea que las decisiones que tomamos son bajo el pretexto de un supuesto sentido de lealtad al reino de Dios. Mire lo que estoy diciendo, un supuesto sentido de lealtad al reino de Dios. Cuando en realidad nuestras verdaderas intenciones están fundamentadas en una falsa piedad. Y esto es un principio bien poderoso y profundo. Bien poderoso. Y así fue que pasó con Jonás. Él no quería darle la oportunidad de salvación a los ninivitas porque eran sus enemigos y los supuestos enemigos del pueblo de Dios. Él decidió huir de su responsabilidad porque él pensó que de esa manera, al ellos no recibir el mensaje de arrepentimiento, Dios los iba a destruir por su maldad y así se acabarían los enemigos del pueblo de Dios. Gloria a Dios. Me imagino a él contento. Dios va a hacer la obra de acabar con mis enemigos. Pero la pura verdad es que detrás de esa supuesta apariencia de piedad de Jonás, lo que había era algo dañino y malicioso. Cuando Jonás finalmente va a Nínive y proclama el mensaje de Dios, sorprendentemente esos ninivitas, bandidos, se arrepintieron. Dice la Biblia que el rey, todo el pueblo y hasta los animales se arrepintieron de sus pecados. Hubo ayuno para todo el mundo, hasta para los animales. Vamos a pedirle perdón a Dios. ¿Y saben qué pasó? Que Dios los perdonó. Sin embargo, el cabezón de Jonás, el cabezón de Orlando Rodríguez, se siente frustrado y enojado porque él esperaba que Dios destruyera a sus enemigos, que acabara con sus enemigos. Eso es lo que pasa. Si vamos al capítulo 4, versos del 1 al 3, dice: pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecer. Así que oró al Señor de esta manera, el hombre de Dios: oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis. Pues bien sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. Mire qué bandido este Orlando es. A esto yo le llamo una falsa religiosidad, amados hermanos. Es una falsa religiosidad. El asunto de Jonás, querer que los enemigos de Israel murieran, podría interpretarse como algo de buenas intenciones para algunas personas. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Esto podría dar la apariencia de ser una buena causa. ¿Por qué? ¿Qué mejor que ver los enemigos del pueblo de Israel destruidos y derribados y desechados? Pero la realidad es que lo que Jonás estaba deseando
iba en contra de la voluntad y el deseo y el plan de Dios, por mejor que se pudieran ver sus supuestas buenas intenciones. ¿Y saben en qué se parece Jonás a nosotros, amados hermanos? Es que él pensaba que estaba haciendo un bien. ¿Cuántas veces nosotros tomamos decisiones o hacemos cosas que en nuestro interior saben que están mal hechas, pero las llevamos a cabo, aún conociendo, las llevamos a cabo porque creemos que estamos haciendo un bien? Y en realidad lo que estamos haciendo es para beneficio de nuestro propio ego, nuestros propios sentimientos, nuestras propias emociones, y no estamos escuchando la voz de Dios. Muchas veces creemos que estamos actuando tomando en consideración los intereses del reino, cuando en realidad la verdadera intención es llenar nuestro ego y muchas veces nuestra propia necesidad de atención. Muchas veces nos escudamos en la religiosidad para atacar, para menospreciar y hasta para burlarlos de los que no piensan como nosotros. Esos que no son de nuestro bando. No, esos son unos hijos del diablo. Yo no. Para burlarlos de los que no piensan y creen como tú y como yo. ¿Cuántas veces hemos utilizado eso de recursos? Criticamos sin piedad y nos justificamos muchas veces hasta usando las escrituras, sin tomar en consideración que todos los mandamientos se resumen en dos cosas: vas a amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Pueden parecer piadosos nuestros motivos, pueden parecer piadosos, pero si no están fundamentados en el amor, estamos desobedeciendo a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. ¿Saben por qué en la parábola del buen samaritano ni el sacerdote ni el levita quisieron ayudar al hombre herido? ¿Ustedes han entendido esa parábola? ¿Saben por qué ellos dos, el sacerdote y el levita, no ayudaron al necesitado, pero sí el samaritano, el pecador, el malo, supuestamente, según la religión de la época? Porque la religión le decía a los levitas y a los sacerdotes que era impuro manchar sus vestiduras con sangre, y ellos, por obedecer la religión, ellos prefirieron no ayudar al necesitado. Miren lo que les estoy diciendo, amados hermanos. Y dentro de su concepto de hombres dedicados a Dios, podría dar la impresión que de acuerdo a sus creencias ellos tenían una excusa razonable, pero la realidad es que sus acciones no estaban fundamentadas en lo que es más importante, que es la misericordia y el amor. Por eso nosotros tenemos la obra en Perú. Y por eso ya yo me visualizo, amados hermanos, ya yo me visualizo en Ecuador, en Bolivia, en Venezuela, en Colombia, en Panamá, en Honduras, en Guatemala. Así yo me visualizo, amados hermanos. Porque hay una necesidad en la gente. Hay necesidad en el mundo. La gente, miren, la verdadera religión, y yo creo que lo he dicho cada vez que me paro aquí, porque es que es algo que es real. La verdadera religión, ¿saben lo que es? Velar por la necesidad de la gente. Tú quieres conocer a Dios de verdad, tú lo conoces ayudando a otras personas, obedeciendo a Dios. ¿Cuál es el mandato de Dios? Ve, predica el evangelio a toda criatura, pero no lo deja ahí. Dice que el que creyere y fuera bautizado será salvo. O sea, hay un acto que tenemos que hacer de alcanzar la gente, de mirar su necesidad, de ayudarlos, de que ellos conozcan no solamente al Cristo que habla la historia, que conozcan al Cristo que ha transformado nuestras vidas, que vea a Cristo reflejado en ti y en mí. Eso es importante, eso es misericordia y eso es amor. No podemos seguir poniendo excusas para tratar de escapar de nuestras responsabilidades, amados hermanos. No podemos seguir.
No podemos. Si nosotros tratamos de escapar y si no obedecemos, si queremos huir de nuestras responsabilidades, vamos a terminar como Jonás. Y yo quiero enfatizar en algo muy importante, amados hermanos, en esta mañana. Y es que nosotros tenemos que ser responsables. Tenemos que practicar la responsabilidad como un modo de vivir en todas las áreas de nuestra vida. No podemos ser responsables solamente en la iglesia. No podemos ser responsables solamente con mi ministerio. O sea, tenemos que ser responsables en todo. Miren, Colosenses 3:23 lo dice. Dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Entonces, tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad como ciudadanos, como familia, como padres, como hijos, como empleados, como miembros de la sociedad y como miembros del cuerpo de Cristo. Ese es nuestro llamado, a que la responsabilidad sea una cultura y un modo de vida que diariamente esté presente en nosotros, hasta cuando nosotros vamos a guardar la ropa en la gaveta. Tenemos que ser responsables y tenemos que llevar una cultura de calidad en nuestras vidas, porque eso es lo que Cristo quiere. Eso es reino de Dios, transformar hasta eso en nuestras vidas. Cuando solo nos limitamos a hacer lo menos posible, cuando no somos proactivos, cuando cada vez que tengamos una oportunidad tratamos de hacer lo menos posible para cumplir con nuestras responsabilidades, estamos desagradando a Dios. Porque sabiendo que podemos hacer las cosas mejor de lo que las hacemos, decidimos ser irresponsables. Esto tenemos que llevarlo a cabo en todos los aspectos de nuestra vida, amados hermanos, todos los aspectos. Y ¿saben qué? Les voy a decir algo. ¿Saben cuál es el tipo de persona que a quien Dios le confía tareas y labores dentro de su reino? Si se dan cuenta, generalmente, y el ejemplo son los líderes de esta casa, son gente bien trabajadora y bien ocupados. Pero esa gente trabajadora y ocupados es la que a Dios le pone las cosas en la mano, le pone los ministerios. ¿Por qué? Porque Dios se goza en una persona que tiene una cultura de servicio y una cultura de calidad en su vida. Y esas son las gente que Dios les hace las grandes encomiendas. Así que a los líderes, mire, están J. Edwin y todos los líderes de esta casa, no se me quiten. No se me quiten. Edwin, ¿dónde está Bambi? Cintia, no se me quiten. Dayan, no te me quites. No se me quiten. Si Dios lo depositó en sus manos. ¿Dónde está Dayan, la de danza? No te me quites, Dayan. Si Dios te lo puso en las manos, te va a pedir cuenta. ¿Sabe por qué te lo puso en la mano? Porque Él sabe lo que tú das. Y Él está claro en lo que depositó en tu vida. Bendito Dios. Perdonen que me he extendido en esta palabra, pero Jonás terminó cumpliendo con el plan de Dios, pero le costó muy caro, amados hermanos. Le costó ser avergonzado, tener que pasar una terrible tormenta, 3 días en el vientre de un pez, oscuridad, temor, tristeza y dolor. Le costó todo. Y yo les repito que mientras nosotros no escapemos de nuestras responsabilidades, amados hermanos, y seamos obedientes al llamado de Dios, recibiremos su bendición y seremos recompensados. Es más, le voy a hacer una recomendación y apúntelo a los que están tomando nota. Cuando vaya a su casa, lea Deuteronomio 28. Ahí en Deuteronomio 28, es un capítulo largo, por eso no lo leo en esta mañana, pero ahí están enumeradas todas las bendiciones que hay para aquellos que obedecemos al Señor. Y no se limita a bendiciones espirituales, quiero que lo entiendan claramente. Para los que decidimos no escapar de nuestras responsabilidades, hay bendición.
Así que no desmayemos. Estoy terminando ya, amados hermanos. No se me desesperen. No desmayemos en nuestra encomienda. No desmayemos. Que Dios ha puesto en tus manos. Que Dios ha puesto en tus manos. ¿Qué estás haciendo? Y ahora es que viene la pregunta más fuerte. ¿Qué estás haciendo con el don que Dios te dio? Te enojaste con el pastor y decidiste sentarte y no hacer nada. El problema no es del pastor, porque Dios te da a ti algo, un don, y te da algo. Él deposita algo en tus manos. ¿Sabes para qué? Para ti mismo, para que tú lo siembres en el reino. Y eso, hay una promesa de que todo lo que tú siembres lo vas a cosechar. Esa es la ley de siembra y cosecha. Esa no falla. Así que permanezcamos firmes en la fe, amados hermanos. No nos rindamos ni tratemos de escapar del llamado de Dios. No pongamos más excusas, ni tratemos de evadir nuestras responsabilidades como servidores de Cristo, como padres, como madres, como hijos, como discípulos, como gente de fe. No volteemos nuestra mirada, nuestro rostro a lo que Dios te ha mandado a hacer. No pongan más excusas. No hay nada más importante que obedecer a Dios. Porque cuando tú obedeces a Dios, vas a ser bendecido. Yo les garantizo, amados hermanos, que si no nos rendimos, Él jamás nos va a abandonar. Jamás. Mientras seamos firmes, su mano nos guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Y aunque andemos en valles oscuros de muerte, Él estará con nosotros. Su vara y su cayado nos va a infundir aliento. ¿Y sabe qué va a hacer? Él va a aderezar mesa delante de mis angustiadores. Y voy a terminar con este verso. Deuteronomio 31:8. No temas ni te desalientes, porque el propio Señor irá delante de ti. Lo repito. No temas ni te desalientes. Esa es la condición. O sea, hay una consecuencia de esa condición. No temas ni te desalientes. Porque si no temes y no te desalientas, el Señor va a ir delante de ti. Pero no lo deja ahí. Él estará contigo. No te fallará ni te abandonará. Como he dicho varias veces, este texto escríbelo en el espejo de tu casa. Ponlo en un papelito y ponlo ahí en el baño, en el espejo de tu baño. Y cada vez que te levantes por la mañana, a mí me crujen los huesos por la mañana. En lo que caliento los motores. El aceite está en los pies. Pero me levanto por la mañana. Yo siempre trato de buscar una lectura bíblica como esta. Entonces yo les recomiendo a ustedes que pongan esa lectura bíblica ahí. No temas ni te desalientes, porque el propio Señor irá delante de ti. Él estará contigo, no te fallará ni te abandonará. Vamos a ponernos de pie, por favor, amados. Tú no. Tú quédate sentadita. Qué bueno verte aquí. De verdad, te extrañábamos. Amén. Padre, te doy gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque hemos aceptado que vamos a cumplir nuestras responsabilidades. Señor, hazme descubrir qué tú has depositado en mí. Llévame a descubrir qué tú has depositado en mí. E indícame el camino que voy a seguir para obedecerte. ¿Qué esperas de mí, Señor? ¿Dónde tú me visualizas a mí, Padre amado? Yo te pido en el nombre de Jesús que tú quites de mi mente, de mi corazón, de mi mente, que tú limpies mi interior, Padre amado. Examíname y ve si hay en mí
algún camino de perversidad y quítalo de mí, Señor. Quita de mí todas las cosas para crear espacio para que tú deposites en mí tu bendición y tus bendiciones, Padre amado. Ayúdame a reconocer la voz de tu Espíritu Santo. Ayúdame a reconocer tu voz, Padre amado. Y dirígeme cada día para tomar las decisiones correctas que están conformes a tu mente y a tu voluntad. Gracias, Señor, por todas las cosas, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, amados hermanos. Gloria.